Hasan ya. Bugün şimdi bebeğinizle tanışacaksınız yani. Şimdi ödeşme zamanı. Her şey az sonra uyanacağım bir rüya gibi. Eğer ki bu bir rüyaysa ben hiç uyanmak istemiyorum Baran. Rüya değil. Tüm kötülükler mazide kaldı. Artık hep bir arada, hep mutlu olacağız. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Cómo escapa Hassan de la prisión? ¿Quién averió el coche en el que viajaban Baran y Dylan? ¿Por qué Hassan secuestra a Frat y Gul? ¿Qué hará el señor Kudret cuando se encuentre cara a cara con Hassan? ¿Azadean disparará a Hassan? ¿Sobrevivirán Baran, Dylan y Miran al accidente? ¿Habrá algún daño para el bebé de Gul? Todo esto y más está ahora en este vídeo. Si quieres que la señora Azade mate a Hassan y salve a los Carabey de él, y que Dylan y Baran escapen de este accidente solo heridos, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis. Disfruten. Hassan recibirá ayuda del abogado de Zebair y encontrará un lugar para escapar. Y tan pronto como escape, primero capturará a Frat y Gul, quienes fueron al médico para ver a su bebé. Su próximo trabajo será conseguir ayuda de los hombres de Zebair para romper el vehículo de Baran. Baran, sin darse cuenta, toma a Miran y parte con Dylan hacia el aeropuerto. En el camino, Dylan hablará de lo feliz que está y del miedo que tiene de que todo esto sea un sueño. Baran le dirá a Dylan que ahora seremos más felices, no es un sueño. Hassan neutralizará a los Carabeys uno por uno y primero tomará cautivos a Frat y Gul y los torturará, con la esperanza de que no pierdan el poder si todos se unen. Gul permanecerá inconsciente en el lugar donde Hassan la tomó cautiva, con la imagen ecográfica de sus bebés en sus manos. Porque Hassan los incapacitará con drogas para que no se escuchen sus voces. Después de recibir la noticia del accidente de Baran, irá a encontrarse con el señor Kudret en la mansión. Hassan, que llegó a la mansión con una pistola en la cintura, apuntará al señor Kudret y le dirá que es hora de ajustar cuentas. Cuando el señor Kudret vea a Hassan frente a él, se volverá loco de ira. Mientras gritan y discuten entre ellos, la señora Azade escuchará sus voces y silenciosamente tomará su rifle y perseguirá a Hassan. Y esta vez, aunque sea hijo de tan mala persona, pensará que merece la muerte y le disparará. Baran, Dylan y Miran sobrevivirán al accidente con heridas leves. Sin embargo, si bien este incidente se convierte en un nuevo trauma para Dylan, también afectará a Baran. A partir de ahora tendrá miedo de todo y seguirá viviendo intranquilo todo el tiempo. Lo pasará mal con Gul en Frat y será liberado del lugar donde está cautivo Hassan, con la ayuda del señor Kudret y Akif. El señor Kudret quedará muy devastado cuando se entere de lo que les pasó a sus hijos y no sabrá cuál debe defender. Por otro lado, la señora Azade sentirá el dolor de Hassan por dispararle. La policía vendrá y retirará el cuerpo de Hassan, quien destruyó a los Carabey. Tan pronto como Frat y Gul sean rescatados de allí, los llevarán al hospital. Inmediatamente revisarán al bebé de Gul. Le dirán que es una situación ligeramente insegura y le recomendarán un poco de descanso. Frat y Gul estarán muy molestos y preocupados por el bebé. Entonces, ¿crees que le pasará algo al bebé de Gul? ¿Azadean disparará a Hassan? ¿Pasará algo con Baran y Dylan? ¿Zebdet y Zebrille dejarán la serie? ¿Secuestrarán los hombres a Yasmin? Sí, mis queridos seguidores, compartiré con ustedes el último episodio de la temporada en los próximos días. Y hasta que comience nuestra serie, les compartiré noticias de la revista sobre los actores principales de nuestra serie. Me encantaría que compartieras tus opiniones y pensamientos sobre el último episodio con nosotros en los comentarios. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.